Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidos a la reunión de este día, martes, reunión de enseñanza y oración. Vamos a orar para poner esta reunión en las manos del Señor. Señor, gracias, Señor. Queremos aprender lo que tu Espíritu quiere enseñarnos ahora a la iglesia. Nosotros, mientras tanto, Señor, como tierra, anhelando el agua de tu palabra, estamos sedientos, Señor, para entender más profundamente cada día, entender tu palabra para entender y verte en tu magnificencia, Señor, cada día más. Señor, en tu palabra queremos reflejar en nosotros esa unción que tú tienes para y ese cambio en nuestra vida, esa transformación que tú quieres hacer en nuestra vida. Señor, estamos dispuestos a atenderte y a hacer todas las cosas que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, esta reunión está en tus manos, Señor, enséñanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver la reunión de hoy. Pues ustedes saben, vamos a compartir lo que el Señor nos muestra en este, ¿no? Vamos a seguir con el Salmo 115. Como empezamos como una inspiración para orar, pero hemos profundizado cada vez más y estamos entendiendo mejor la profundidad de lo que el Señor quiere mostrarnos en este salmo, de algo que tuvo que ver con lo que hizo el Señor. El Señor Jesucristo, como hemos visto, la noche en que fue entregado y arrestado, el Señor cantó este himno. Era un himno de 3, 4 himnos que cantaban como parte de la reunión de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, de la cena. Él la cantó. Y tal como lo dice aquí, fue la noche en que fue traicionado, arrestado y antes de su crucifixión, por supuesto. Es especialmente importante el considerar que este salmo, en el Salmo 115, en el corazón y los labios de Jesús en ese gran momento. ¿Qué impacto tenía ese salmo en el corazón del Señor? Empecemos entonces. Estas son las secciones que hemos separado este salmo. Hemos visto los versículos 1 a 3, 4 a 8, 9 a 10 y hoy vamos a ver versículos 12 y 13 y 14 y 15, debido a que vamos a avanzar. Bien, empecemos entonces. 12 y 13. La seguridad de aquellos que hacen al Señor su apoyo y su escudo. Dice el 12, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Solamente recordemos una cosa, la aplicación para nosotros es a la iglesia, por supuesto, y Aarón, como vimos la semana pasada, es el sumo sacerdote y está hablando de todos los levitas y los sacerdotes que servían en el templo. Entonces, también vimos que en Apocalipsis 5:10 habla de que el Señor, perdón, el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Dice, Jehová se acordó de nosotros. El salmista sacó del pasado de la fidelidad de Dios y lo usó como una razón para su confianza, para sus futuras bendiciones. Es un recuerden lo que el Señor ha hecho con nosotros. Ahora, Él no nos olvida en el pasado, no nos ha olvidado en el pasado y Él no nos olvidará en el futuro, es a lo que se refiere. Y que Dios recuerde a su pueblo es igual que bendecirlos. Veamos algunas citas en donde es imposible que Dios se olvide, tal como dice, se acordó de nosotros como si fuera algo accidental. No es así, es una forma de decir Dios nos bendice, Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Veamos algunos ejemplos. Sin tomar en cuenta el ejemplo de Noé,
cuando dice que después de 40 días de estar lloviendo, dice, y después de un tiempo en que el arca estuvo ahí en el mar, o en el agua más bien, porque todo era mar, en el agua, dice, dice, y Dios se acordó de Noé, pero no es que se haya acordado porque se le olvidó, y Dios se había completado el plan y Dios ya quería bendecir a Noé llevándolo para empezar la nueva humanidad a partir de Noé. Bien, en este caso, esto es algo aplicado a Jacob. Dice Génesis 28:15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Toda la escritura es aplicable a nosotros. Hay cosas específicas para el pueblo de Israel, pero todas las bendiciones y las promesas son para la iglesia también. En Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces, aquí también vemos que el Señor está como protector, dice aquí, como ayuda y como escudo. Es el significado de este salmo, más bien el centro de lo que quiere transmitirnos este salmo, como ayuda y como escudo. Lo hemos visto en toda la semana y así es parte del título. En Isaías 49:14 dice, pero Sión Israel dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Cuando esto es común en muchos corazones de personas, cuando las pruebas, cuando no hay respuesta, cuando las circunstancias se agravan, la gente tiende a pensar, Dios se olvidó de mí. Y este es un engaño del maligno. Este es un engaño para desmotivarnos, desalentarnos, para abatirnos y abandonar el camino de la justicia y la santidad del Señor. Esa es una trampa, tenemos que tener cuidado, para eso es el yelmo de la salvación, ese casco que protege nuestros pensamientos. Somos salvos, el Señor puso de por medio la sangre de su Hijo. Entonces, es una mentira el hecho de que Dios te haya abandonado, ni siquiera pasó por ningún momento como una idea que podía hacer. Nosotros nos podemos alejar como el hijo pródigo, como decía recientemente en alguno de los mensajes diarios, pero seguimos siendo sus hijos y Él está en espera, así como el padre del hijo pródigo lo recibió con gozo. Eso es lo que Dios espera siempre de nosotros. Pero veamos esta porción en Isaías. El versículo 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esto es como una pregunta retórica, como una pregunta sarcástica. ¿Qué una mujer, una madre se olvidará de su hijo? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca, dice Dios, nunca. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, te extendí mi misericordia. Alguien pudiera decir, bueno, pero es que esto es para Israel. A ver, veamos, ¿qué pasó en Hechos? Esto es para Cornelio, un centurión romano, al cual daba ofrendas, diezmaba o daba ofrendas, daba limosnas, dice la escritura. Y entonces oraciones, también oraba, y un ángel del Señor le apareció y dijo, manda a traer a Pedro, a Simón, un tal Simón, y le dijo en dónde, le llamó, viene Pedro, y entonces cuando le relata a Pedro el encuentro que tuvo, la revelación de un ángel, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ellos pensaban solamente que era para los judíos en ese tiempo, la salvación y todo lo que había hecho el Señor. Pero olvidaban ciertas cosas, como vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Ellos piensan, vayan por todo el mundo, en donde están judíos que quedaron de la dispersión.
de judíos que salieron de Israel por algún motivo. Entonces, no habían entendido. De hecho, cuando muere Esteban, el primer mártir romano, salieron porque hubo persecución. Iban y hablaban a los judíos, excepto algunos por ahí que hablaron a unos griegos. Pero aquí dice Pedro, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Todo aquel que teme a Dios, todo aquel que honra a Dios, el Señor le ama y le bendice. En Juan 3:16, aquí es algo muy conocido por todos, es un versículo que lo he visto hasta en las competencias de gente cristiana que quiere hablar, quiere manifestar acerca del Señor. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Cómo alguien puede olvidar? ¿Cómo alguien se puede olvidar? Este es el versículo que también lo tengo apuntado por aquí antes de seguir adelante con el Salmo 115. Dice, Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Ante la angustia, ante el afán, el Señor estaba diciéndoles, el Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y antes de que se las pidas, Él te lo va a proveer. Joven fui, dijo David, joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que está al cuidado de nosotros, protegiéndonos. Sigamos adelante con el Salmo 115. Esa idea que hablaba de que en ocasiones nos olvidamos, o más bien pensamos que Dios se olvida de nosotros, también sucede de nosotros hacia las bendiciones de Dios, hacia los beneficios que el Señor nos ha dado. En esta versión del Salmo 103, en estos cuantos versículos, estoy resaltando eso. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Tendemos también a olvidar que Dios nos ha sacado de las peores condiciones. Dios perdona, primero, Dios perdona todos tus pecados y sana todas tus enfermedades. Estemos atentos a lo que dice estas promesas del Señor. Dios perdona todos tus pecados, por supuesto, te arrepientes, vas ante el Señor humilde, humillado, y le pides perdón, Dios te perdona y sana todas tus enfermedades. Él salva tu vida de la muerte, te llena de fiel amor y compasión, te bendice en abundancia, te rejuvenece como el águila. El Señor es justo y hace justicia a quienes se les ha hecho daño. El Señor nos hace claro el hecho de que Él es un Dios justo. Él no tendrá por inocente al culpable. Si alguien te afectó, no os venguéis vosotros mismos. Mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré. Es a lo que se refiere. El Señor es quien va a restaurar va a hacer que nuestro rostro sea levantado, no quedemos avergonzados porque el Señor es nuestra ayuda y nuestro escudo. Volvemos a lo que dice el Salmo 115, que es el que hemos estado viendo. Sigamos adelante. Entonces, decíamos en el versículo 12, Jehová se acordó de nosotros. Ya vimos que Jehová quiere bendecirnos. Nos bendecirá. Bendecirá la casa de Israel, bendecirá la casa de Aarón. Ya vimos que al decir Israel es a la iglesia, la aplicación para nosotros, a la casa de Aarón, a los sacerdotes, los sacerdotes que eran los que habían sido instituidos por Dios a través de Moisés en su hermano Aarón. Y el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso aplica también a nosotros. Dice, nos bendecirá. Mira, el Señor, su naturaleza es bendecir, es un Dios de amor.
Es un Dios que nos ama, que nos da, tanto nos ama que envió a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. No creo que haya una bendición mayor que esa. No hay ninguna otra bendición mayor que el amor del Señor, del Padre, de enviar a su propio Hijo, del Hijo, de poner su propia vida para salvarnos. La salvación es la primera y la más grande bendición que tenemos. Su naturaleza es bendecir. Esa es la naturaleza de Dios. Es un Dios de amor. Es su voluntad hacerlo. Dios quiere bendecirnos continuamente. Que nosotros pensemos que tenemos que eh, pues complicarnos la vida. Dios quiere bendecirnos, por supuesto. ¿Podemos estorbar? Sí, sí, el pecado estorba las bendiciones. Dios quiere bendecirnos. Pero en cuanto nosotros restauramos nuestra bendición, vuelvo al ejemplo del hijo pródigo. En cuanto el hijo pródigo perdió todo lo que tenía y deseaba comer hasta los desperdicios que les daban a los cerdos, y regresa y le dice: Padre, quiero ser como uno de los siervos, de los sirvientes aquí. Pero el padre lo recibe con brazos abiertos y hace una gran fiesta, una celebración, porque su hijo, como le dijo al hijo mayor, le dijo: es que tu hermano muerto era y ha revivido. Quiere decir, regresó y hay que hacer fiesta. La voluntad de Dios es bendecirlo. No lo puso como siervo, por supuesto. Cambió sus ropas, le puso un anillo de autoridad. Definitivamente lo recibió con amor. Es su gloria el bendecir. Es para la gloria del Señor. Se glorifica su nombre al bendecirnos. Es su deleite el bendecir. Dios se deleita en bendecirnos a sus hijos. Él ha prometido bendecir, y por lo tanto puedes estar seguro de esto, que Él va a bendecir y bendecir y bendecir sin cesar, continuamente. Dios está bendiciéndote continuamente. Dios está buscando la forma de bendecirnos. No lo entendemos, pero aun cuando las situaciones se ponen complicadas, no olvidemos esto, porque aún las cosas, nuestros errores, Dios los transforma. Cuando nos arrepentimos, aprendemos una lección, y porque sabemos que todas las cosas obran para bien, aquellos que amamos a Dios, amamos, obedecemos. Todo lo que suceda va a obrar para nuestro bien. Sigamos entonces. Versículo 13. Bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y grandes. Tomemos esa frase: bendecirá a los que temen a Jehová. Las bendiciones son pronunciadas sobre aquellos que fueron llamados a confiar en el Señor, que ya lo vimos la semana pasada en el Salmo 115, versículos 9 a 11. Dijimos: a Israel, a la casa de Aarón y a los que temen a Jehová. Estamos aplicándolo ahora a la iglesia, a nosotros los sacerdotes y a todo aquel que teme a Dios, que honra a Dios. Todos los que confían en Él serán bendecidos, los pequeños y los grandes. Esto nos anima de que los pequeños, los humildes, son mencionados primero, significando que ellos no serán olvidados. No porque tengas mucho tiempo y no porque sepas mucho de la palabra, vas a ser más bendecido que los pequeños, que los recién convertidos. También somos hijos todos somos hijos, y Dios no hace acepción de personas. Él quiere bendecirnos abundantemente. Las bendiciones de Dios son para ti. Quien quiera que tú seas, si tan solo dejas de confiar en ti mismo y en tus propias capacidades, y en su lugar empiezas a confiar en Dios, vas a obtener la bendición. Si empiezas a confiar en Dios. Más adelante vamos a ver algunos ejemplos de qué resultó cuando confía alguien en Dios. Vamos a orar. Señor, que esto quede muy grabado en nuestro corazón, y que ante las circunstancias que estemos viviendo, cada uno en lo particular y en conjunto como iglesia y como seres humanos, Señor, sabemos que siempre hay una bendición tuya preparada para nosotros.
nos bendices de multitud de formas. Señor, gracias, Señor. Gracias. La más grande, como he dicho, la más grande bendición es la salvación. Desde ese momento han venido un cúmulo de bendiciones y también aún antes había bendiciones, Señor, porque tú das bendición a la tierra, tú das pan, tú das lluvia, tú das capacidad a la tierra para que reproduzca, Señor. Tú bendices aún a aquellos que no lo entienden, pero nosotros, Señor, recibimos tu bendición continuamente y vez tras vez y tras vez. No queremos pasar por alto el glorificar tu nombre hoy, reconociendo que tus bendiciones se acumulan en nuestra vida, en nuestra familia, en las cosas que tienen que ver con nuestra formación como hijos de Dios para después reinar juntamente contigo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, pasemos a versículos 14 a 15. 14 y 15. Una bendición es pronunciada en estos versículos. 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos, dice acá. Aumentará Jehová bendición, dice, sobre vosotros. En el mundo del antiguo Israel, muchos veían hacia los ídolos de las naciones en busca de fertilidad, para incrementar los campos, el ganado y la familia. Esta fue la perdición realmente del pueblo de Israel muchas ocasiones. Ellos volteaban y querían resolver sus problemas sin buscar a Dios primero. Ellos buscaban soluciones por su parte y buscaban a los ídolos de las demás naciones. Desde que salieron de Egipto, salieron físicamente de Egipto, pero en su corazón estaban Egipto, los ídolos que había ahí. Dice acá el versículo 121.1, para poner un ejemplo de la mentalidad que había en ese tiempo de buscar. En los montes, como dije la semana pasada, era común que colocaran los lugares de adoración de los ídolos en los montes. Por eso dice acá el Salmo 121.1 de David, dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Como que buscando a los ídolos. Y esto también es medio con cierto tipo de, ¿qué estás haciendo? Alzando tus ojos a los montes, buscando ahí la solución a tu problema. Y había ídolos que ponían en lo alto de los montes, como el dios Baal y muchos otros que eran dioses de otras naciones. Aquí en esta imagen se ve donde ofrecían a los hijos, los ofrecían, los pasaban por fuego y se los ofrecían en sacrificio a esos dioses, cosa que Dios reprobaba y aborrecía. Siempre se los dijo, pero habían sido cautivados por el enemigo con los ídolos de las demás naciones. Sigamos. En Segunda de Reyes 12:3 dice: había reyes en Israel que buscaron andar en los caminos de Dios, aunque sus padres, sus antepasados perdían ese caminar, ese andar fuera de la ley de Dios. Había algunos que sí, pero aún así, dice, con todo eso, los lugares altos, se refiere a donde estaba la idolatría, no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos a los ídolos. Ese fue un gran problema del pueblo de Israel que le costó muchísimo hasta que finalmente fueron llevados cautivos a Babilonia. Y allá estuvieron cautivos 70 años. Bien, sigamos entonces. Dice: al darle las bendiciones a aquellos que temen y confían en el Señor, el salmista reconoce a Jehová como la verdadera fuente de las bendiciones, y aún a sus hijos alcanzarán las bendiciones. Esto también con lo que leímos en el versículo 14, que está un poquito más arriba: aumentará sobre vosotros, Jehová, la bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. No tenemos idea de que nuestra obediencia y el andar en justicia y santidad
va a traer bendición a nuestros hijos. Y una forma muy sencilla de demostrarlo es, nuestros hijos muchas veces van a seguir el ejemplo. Y aunque desviaran por un tiempo el camino, van a estar con un buen ejemplo y con la bendición de Dios que va a traerlos de nuevo, continuamente, hasta que vuelvan. Él lo hace, claro, tenemos libre albedrío, los hijos pueden tomar otras direcciones, pero la bendición de cualquier forma está sobre ellos para llamarlos de nuevo. Son ovejas perdidas que deben ser recuperadas y el Señor quiere hacerlo así. Bien. Versículo 15 dice, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Una vez más, en este salmo, Jehová es exaltado por encima de los ídolos de las naciones. Él solo es el que hizo los cielos y la tierra. Es locura, se puede decir. Es eh, contradictorio el hecho de buscar en ídolos, en los demonios, en lugar de buscar al Dios Altísimo, al Dios que hizo el cielo y la tierra, aquel que le pertenecen todo el universo, aquel de cual es el oro y la plata, aquel que hizo nuestros cuerpos, nos creó, aquel que conoce hasta el último, el número de la cantidad de nuestros cabellos, como lo dijo el Señor Jesucristo. Así es que, o sea, es de locura el hecho de pensar que los ídolos pueden hacer algo por nosotros más que nuestro Señor. Si Él bendice, si el Señor bendice, la pobreza no puede traer hambre, tal como lo decía hace un momento. Joven fui y envejecido y no he visto a justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La miseria no nos alcanzará. La enfermedad no puede matarlos. ¿Por qué? Porque el Señor es nuestro guardador, el Señor es nuestro sanador. Él nos sana. El esfuerzo no puede desgastarlos. ¿Por qué? Porque recupera nuestras fuerzas, nos rejuvenece, así como las águilas. El dolor no puede consumirlos, porque lo que puede hacer el dolor es fortalecernos cuando estamos claros en que el Señor es quien nos está guardando. Por eso tanto Santiago como Pedro dicen, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino antes debemos de ser agradecidos de que se nos considere como dignos de padecer para la honra del Señor. Entonces, la vida no puede seducirlos. Aquí la vida se refiere a las ofertas del mundo, a los atractivos del mundo. La vida actual del mundo no nos va a seducir. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos agradar al Señor y andar en obediencia. Dios sabe, dice la Escritura, Dios sabe de librar de tentación a los que le temen. Dios sabe librar de tentación a los piadosos, a los que lo buscan, a los que lo obedecemos. Dios sabe guardarnos de tentación. Habrá una forma, estorbará la tentación, el Señor nos guarda. Por eso dice en la oración modelo, dice, no nos dejes caer en tentación y guárdanos del mal. Es algo que debemos orar. No nos metas, no nos dejes caer en tentación. La muerte no puede tomarnos. ¿Por qué? La muerte fue vencida. Nosotros vamos a vivir. No vamos a estar siempre en este mismo cuerpo, sino va a ser en el momento en el que el Señor venga por su iglesia, vamos a hacer o vamos a levantarnos y se nos va a dar un cuerpo nuevo como el del Señor, o vamos a ser transformados, como dice la Escritura en Tesalonicenses. El infierno no puede contenerlos. Eso, todas estas cosas es unas afirmaciones que dice Spurgeon. El infierno no nos puede contener porque nosotros somos salvos, hemos sido salvados, se ha pagado el rescate de nuestra esclavitud y nuestro destino no más es el infierno, es la gloria, es
con la presencia de Dios, es en los cielos para servir a nuestro Señor. Voy a relatar, les dije que tenía un ejemplo, la experiencia del rey Asa, cuando tiene una batalla con 580,000 hombres, que él era su ejército, contra el rey Sera, el etíope, quien tenía 1,000,000 de soldados y 300 carros. Al servicio de Faraón estaba este hombre, Sera, quien tenía 1,000,000 de soldados y 300 carros armados, fuertes. Antes de hablar de esto, quisiera hacer un alto y orar con respecto a lo que hemos estado viendo. Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. En muchas ocasiones, parte de los dardos de fuego del maligno tienen que ver con los engaños del enemigo, con el engaño acerca de que podemos ser afectados, que busquemos solución a las cosas por nuestros propios medios y no buscándote a ti y esperando en ti, Señor. Gracias, Señor, porque esto nos recuerda, este salmo es también una confirmación con todo el resto de la escritura, que tú eres nuestro guardador, tú nos defiendes, tú eres el que guías, estamos en el hueco de tu mano y tú no nos dejarás y nunca nos abandonarás, Señor. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bien, vamos con la experiencia de este rey. Asa es un rey descendiente, por supuesto, de David, pero fue David, luego el Salomón, Roboam, luego siguió Abías y a ese le siguió Asa, el rey Asa. Bien, veamos qué sucede con este conflicto, con esta adversidad que tenía el rey Asa. Podía haber hecho otras cosas que finalmente, después les voy a comentar qué fue al final de su vida lo que hizo este famoso rey Asa, rey de Judá. En 2 de Crónicas 14:8 dice, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000, un total de 580,000, como vimos, que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa, en donde se iba a desarrollar la batalla. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. ¿Qué pasa entonces? Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna de dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Cuando alguien se humilla y muestra su confianza en Dios y espera la ayuda de Dios, como este rey Asa, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que va a hacer Dios ante esto? Un Dios que siempre quiere bendecir, un Dios que siempre quiere ser ayuda y escudo alrededor de su pueblo. ¿Qué es lo que sucedió? Sigamos adelante. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron el 1,000,000 de etíopes más los 300 carros armados fuertes para destruir, huyeron de Judá. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Esto es lo que finalmente sucedió. Esta es la realidad. Cuando confías en Dios, cuando confiamos en el Señor, aun cuando la tengas perdida, como en este caso, no importa el tipo de enfermedad que tengas. Creo que muchos de nosotros hemos visto cómo Dios, y muchos conozco que han experimentado en su propia vida, cómo ante diagnósticos terminales de su vida, aún así Dios los ha sanado. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios,
porque confiamos en Él. Aún Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, cada vez que tengamos una situación difícil, debemos acudir al Señor. Pero ¿qué pasó con Asa al final? ¿Qué sucedió con Asa? Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades porque había en ellas gran botín, no solamente el 1,000,000 más los 300 carros, el 1,000,000 de soldados contrarios, sino se extendieron a tomar todas esas ciudades y saquearon todas las ciudades y trajeron gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado y se llevaron muchas ovejas y camellos y volvieron a Jerusalén. Entonces, antes de mostrar esto, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Estamos ahorita ante una situación especial mundial que está aconteciendo. No está dominada, como ustedes saben, no es suficiente con lo que se ha hecho hasta ahora. Entonces, nosotros debemos acudir al Dios Todopoderoso que puede cambiar la situación a favor, aun cuando esté perdido, cuando esté todo puesto en contra. Por eso es que, perdón, bueno, aquí tenía una imagen que de alguna manera no se pudo. Es Segunda de Crónicas 7:14, que dice: si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humillare y orare y buscare mi rostro, se arrepintiere de sus pecados y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Es una promesa del Señor. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si la iglesia se humilla a favor de lo que está pasando en esta ciudad, en este país, en el mundo entero, si se humillare como lo hizo Nehemías, Esdras, toda la serie de ejemplos que tenemos en la Escritura, y buscáramos y tomáramos el pecado y viniéramos como sacerdotes que somos a ofrecer sacrificio, a humillarnos delante de Dios, como lo hizo Nehemías, el Señor va a hacer cambios. El Señor puede transformar. En un día apareció, repentinamente se extendió desde Asia hasta todo el mundo y sigue aún saliendo. ¿Por qué? Algo hay que aprender de esto. El pueblo se tiene que unir a hacer nuestra función de sacerdotes para Dios. Somos intercesores del mundo, de la gente ante Dios. Vamos a orar, Señor. Reconocemos que en el mundo ha cundido la idolatría por todos lados y por todo tipo de formas. Señor, ha pasado de las imágenes allá en los tiempos que aparecen en la Escritura y hoy con otro tipo de ídolos, Señor. Todo nos lleva a que la confianza no esté puesta en ti, Señor, a dar, honrar y adorar a los demonios en lugar de adorarte a ti. Tomamos, Señor, esa responsabilidad como iglesia, como esa que debe ser la luz que lleve, que diluya las tinieblas al hablar del testimonio de Jesucristo y de su obra en la cruz, de tu obra en la cruz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti por no ser sal suficiente en la tierra, por no ser la luz, las luminarias que debemos ser para que la oscuridad en la que viven personas que no te conocen salgan de ella. Incluso hay personas que en esta pandemia en las iglesias se han enfriado, Señor. Te pedimos perdón por eso, Señor, porque se está perdiendo esa calor, ese fuego del amor, de la obediencia y de la santidad en muchas personas que se desaniman, se abaten, se sienten olvidadas tal vez, o se olvidan de ti, Señor, y de todos tus beneficios, Señor, como dice el Salmo que leímos.
Señor, en el nombre de Jesús, perdónanos como iglesia, Señor. Nosotros debemos estar glorificando tu nombre a través de compartir en este tiempo, a través de decirles a dónde deben voltear sus ojos, no a los montes donde están los ídolos, no a los recursos humanos que todo mundo anda buscando cómo resolver, sino a los cielos, buscándote a ti, Señor, y escuchándote para hacer aquello que tú nos guías y nos mandas, Señor. En el nombre de Jesús oramos e intercedemos y seguiremos intercediendo, Señor, hasta que veamos que sucede lo que dice Segunda de Crónicas 7:14. Nos humillamos delante de ti, Señor. Te buscamos, te pedimos perdón por los pecados de nuestros pueblos, Señor, del lugar en donde estamos, del ambiente en el que vivimos. Te pedimos perdón, Señor. Y tú, Señor, en tu misericordia y en tu deleitarte por bendecirnos, harás que todo esto que ha sucedido en el mundo, así como vino por un camino contra nosotros, así salga por 7 caminos huyendo. Muchas gracias, Señor, porque tú nos dices qué es lo que debemos hacer como reyes y sacerdotes, como reyes reprender al maligno. Nos has dado autoridad, Señor, para reprender a la enfermedad y a las tinieblas que se centran en ahogar al pueblo, a los pueblos y incluso a la iglesia, Señor, en la cual muchos están tropezando, Señor. Los tomamos, Señor, los tomamos, los llevamos en nuestro hombro, porque por eso dices tú, mejores son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Nosotros estamos para eso, Señor, a levantar a nuestros hermanos que están débiles, a compartirles de la confianza, la fe, la obediencia al Señor, a pesar de lo que veamos, porque entonces veremos cómo se van a ir aclarando toda esta nube oscura de enfermedad y todas las plagas que vinieron junto con ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias, Señor, porque tu promesa es que tú oirás desde los cielos, perdonarás nuestro pecado y sanarás la tierra. Eso es lo que estamos pidiendo ahora, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Sana nuestra tierra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Levanta al caído, Señor, al débil, aquel que se ha abatido, Señor, que tenga nuevas fuerzas, Señor. Intercedemos por aquellos que están debilitados para que surja una nueva fuerza, que la bendición del Señor los lleve a reconocer, que se recuerden de dónde los ha sacado, Señor. Como dijo David, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú eres el que sanas toda dolencia, Señor. Gracias, toda enfermedad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero comentar que antes de esto, el final de la vida de Asa, ese rey, fue triste. Creció en ese tiempo su reino. Creció y hubo paz durante algún tiempo. Pero después vino un rey llamado Ben-Hadad, un rey sirio, que iba a combatirlo y lo cercaron, puso fortalezas para combatir a Asa y que era el centro donde estaba el reinado de Judá. ¿Y qué hizo Asa? Este mismo rey que leí, este mismo rey que luchó o pidió para que 1,000,000 de hombres y los carros fueran vencidos con solo 580,000. Buscó un aliado, buscó al sirio, a un sirio, al rey sirio, que viniera en su apoyo. Tristemente le entregó riquezas, le entregó cosas que había en el templo y fue triste, pero después de un tiempo el rey Asa enfermó de los pies, dice la escritura, en Segunda de Crónicas. Son 3 capítulos que hablan de este rey, 14, 15 y 16. En el 16, al final, enfermó de los pies gravemente
Y dice la Escritura, y en lugar de buscar al Señor, buscó a los médicos. Yo no estoy diciendo que la medicina sea mala, pero si no buscas primero a Dios y esperas a que Dios te guíe y te dé paz, busca la paz y síguela. Espera en Dios, espera la respuesta en el Señor. Búscalo, busca su confirmación de hacer algo o dejar de hacerlo, porque lo que pasó, el ejemplo con este gran rey, fue que murió por esa enfermedad, por buscar a los médicos, no lo sanaron y perdió aquello que había edificado en su vida. Cuidado cuando se pierde lo que has edificado. De repente, en lugar de edificar oro, plata y piedras preciosas, empezó a edificar con madera, heno y hojarasca su vida. Fue triste, fue dramático, pero así acabó su vida. Bien, pues vamos a terminar aquí porque pues ya nos llevó un tiempo. Sí hay tema para lo de las plagas, pero me interesa más que busquemos en el fondo qué es lo que debemos hacer como iglesia. Y esto nos abre el entendimiento espiritual para saber que debemos pelear, que no solamente qué hacer ante las plagas y protegernos por lo más que podemos. Vamos a atacar con oración, con intercesión, orando para que este mal sea vencido y no por el hombre, como dice el Señor en muchas ocasiones en la Biblia, sino por el poder de Dios. Se van a desgastar las naciones buscando. Hoy leía que Estados Unidos ya cambió eh, habían quitado el uso de cubrebocas, ahora en las ciudades más contaminadas volvieron a forzar a usar el uso de cubrebocas aún a los vacunados, es lo que dice la Escritura. Aún los que están vacunados ahora tienen que usar cubrebocas en esas partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Todavía están luchando y no hay una solución. Estamos viendo cómo va decayendo. Por eso la iglesia con mayor razón debe estar intercediendo, haciendo nuestra función de sacerdotes y de reyes para poder glorificar a nuestro Dios, para que el poder de Dios se manifieste y haya un cambio dramático. Hemos visto muchas respuestas de Dios en oración en muchas ocasiones, pero esto se trata de unir a toda la iglesia, al cuerpo de Cristo, y no estoy hablando solamente a la iglesia Semillas de Amor, estoy hablando a la iglesia en todas partes, en todo el mundo. Toda la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo debe estar humillado, orando. Esto, si sirve de algo, es para esto, para que nos demos cuenta que nuestra labor, nuestro trabajo, la obra que Dios espera de nosotros es que seamos luz en medio de tinieblas, que seamos la sal que evita la corrupción de la tierra, que hagamos la función que Él espera de nosotros, no quedar como el resto del mundo, con los brazos cruzados y guardado, esperando a que esto pase de alguna manera. No, nosotros debemos combatir esto y lo primero es, como reyes y sacerdotes, luchar contra los engaños del maligno, contra toda la maldad que está haciendo, porque nos dio capacidad, nos dio autoridad como reyes, pero también como sacerdotes interceder delante del Señor y interceder por la gente y por los enfermos. Terminamos, Señor. Gracias, Señor, hemos entendido qué es lo que tú quieres que hagamos. Hemos entendido bien, Señor, que lo que debemos centrarnos es en hacer la parte que nos toca como iglesia. Muchas gracias, Señor. También oramos e intercedemos por todos aquellos que están enfermos, nuestros hermanos enfermos. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú esperas de nosotros, Señor, que oremos unos por otros y nos apoyemos unos a otros. Señor, esto es para despertarnos, para que los que de alguna manera están enfermos, interceder por ellos para que estén sanos también, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque nos das la fortaleza y la sabiduría para hacer lo que quieres que hagamos. Señor, oramos para los que están pasando por necesidad debido a su falta de trabajo o su disminución en ingresos.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por aquellos que han perdido su libertad física, para que en el nombre de Jesucristo sigan creciendo donde están, pero Señor, que la justicia tuya obre en la justicia de los hombres para hacer aquello que tú estás buscando en nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, gracias Señor por todos aquellos que permanecen diezmando, sabiendo que están sembrando abundantemente, segarán, porque eso es lo que tú dices a tu pueblo, Señor, en Primera de Corintios. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien. Muy bien, pues vamos a... perdón. Bien. Pues hermanos, vamos a terminar esta parte y pasamos